La honra y la gloria sean dadas a nuestro Dios porque ha permitido que tengamos un día más para poder vivir sobre esta tierra, un día más que nos permite acercarnos mucho mejor a Él, un día menos del segundo advenimiento de Jesús y un día más en el conocimiento de su verdad. Bienvenidos mis queridos hermanos, mis apreciados amigos, a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio, les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. La lección para esta semana lleva como título El camino, la verdad y la vida. Antes de continuar, los invito para que me acompañen a orar. Padre amado, bendito seas y para siempre sea tu misericordia. Muchas gracias por concedernos la vida y la oportunidad de poder estudiar tu palabra una vez más. Como sabemos que fuiste tú quien la inspiró, pues humildemente ascendemos al trono de la gracia en alas de la fe y por medio de esta oración, para que nos des raudales de sabiduría que nos permitan comprender, vivir y afianzar la fe en nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es sábado 30 de noviembre y la lección que vamos a estudiar lleva como título El camino, la verdad y la vida. El versículo de memoria lo encontramos en el capítulo 1 y el versículo 18 y dice de la siguiente manera: A Dios nadie lo vio jamás. La verdad es que no sé cuál es esta versión, pero vamos a leerla. Eso es lo que la versión que aparece en el folleto. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Voy a leer ahora de esta versión. Dice así: A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Evidentemente son dos traducciones diferentes, pero el resultado es el mismo. A Dios nadie lo ha visto. Esta declaración juanina me genera una inquietud. Si a Dios nadie lo ha visto, ¿por qué a Jesús se le identifica en el capítulo 1 y en el versículo 1 como el Logos? Ese Logos es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, pero Juan dice que a Dios nadie lo ha visto, ¿no creen ustedes que hay una especie de contradicción en estas dos declaraciones? Aparentemente hay una contradicción, a menos que Jesús sea una persona diferente al Dios del que se está aludiendo, nadie lo ha visto. Y en este caso tendríamos que aceptar que a quien Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, es una referencia indirecta a la primera persona de la deidad, mientras que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, es la segunda persona de la deidad que también es Dios. Entonces, durante esta semana vamos a compartir unos temas que están en el marco de las célebres frases de Yo soy que Jesús dijo. Esta semana comenzará entonces un discurso particular de Jesús. Nos estamos ya acercando a el final, al epílogo de la vida de Jesús aquí en la tierra desde la perspectiva del Evangelio de Juan. Entonces, sin más dilación, los invito para que tomen su lápiz, tomen su cuaderno, la tablet, donde usted tome apuntes, siéntese y disfrute del estudio de la lección, habiendo orado usted también para que el Señor lo ilumine y le permita entender la verdad que se ha de compartir a través del estudio de la palabra de Dios. Para hoy domingo 1 de diciembre, el título de la lección es Les he dado ejemplo. El autor de nuestra lección ha dividido el estudio del libro de Juan en 4 grandes secciones. La primera sección la vamos a denominar, o él la denomina prólogo, y se encuentra en el capítulo 1,
a partir del versículo 1 hasta el versículo 18. La segunda sección, acerca de las señales, la encontramos en el capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el capítulo 12, versículo 50. La tercera sección la vamos a encontrar desde el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 31, y se titula Acerca de la gloria. Y la cuarta sección o epílogo se encuentra en el último capítulo del libro de Juan, es decir, en el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. A partir del día domingo, a partir del día de hoy, vamos a dar inicio a la tercera sección. ¿Cómo se inicia esta sección? Leamos. En el versículo 1, capítulo 13 de Juan dice, antes de la fiesta de la Pascua. Este es un dato importante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, él decide tener una última reunión con sus discípulos. A diferencia de los sinópticos, que presentan un orden del establecimiento de la cena del Señor, Juan no presenta estos preparativos y nos introduce simplemente en el lugar donde se iba a tomar la cena del Señor. La cultura romana tenía una celebración que se llamaba el convivium. Era una de las tantas formas de invitar a una persona. El convivium normalmente estaba formada por 9 personas. En el caso de la última cena había más de 9 personas. Adicional a esto, vamos a darnos cuenta que los discípulos y Jesús van a participar de lo que se conoce con el nombre del triclinium, es decir, la forma como se servían los alimentos y la manera como los huéspedes se sentaban en la mesa. Aquí, en esta imagen que les estoy presentando, tenemos una ilustración de lo que podía haber sido el triclinium y la forma como los discípulos y Jesús estaban ubicados y distribuidos a lo largo de este triclinium. Este otro esquema que ustedes ven aquí sugiere que probablemente Juan estaba al lado izquierdo de Jesús y Judas estaba al lado derecho de Jesús. Podemos también invertir los roles, pero vamos a quedarnos con que Juan estaba al lado izquierdo de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús en el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este discípulo es al que me refiero, que es Juan. Podría estar recostado al lado izquierdo de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Probablemente Pedro era el que estaba al lado de Juan, le mete el codo, estamos suponiendo nomás, y le hace así, pregúntale quién es. Entonces, él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Si Jesús hubiese estado distanciado de Judas, la evidencia hubiese sido muy grande. Pero él moja el pan y se lo entrega a Judas, a quien consideramos estaba al lado derecho. De todas maneras, lo que aquí está en juego es una enseñanza que Cristo deseaba transmitirle a sus discípulos, a saber, yo les voy a dar ejemplo de humildad. La costumbre en los tiempos de Jesucristo era que quien lavaba los pies a los invitados o a los de la casa eran o las hijas, o la esposa, los siervos o el esclavo. Pero esa obra nunca la realizaba el dueño de casa. Por eso los discípulos se sorprenden en gran manera cuando observan que Jesús es quien toma la iniciativa para lavarles los pies. Iniciativa que ellos debían haber tomado porque eran los discípulos, eran los estudiantes, eran los alumnos. No obstante, Jesús toma la iniciativa y a través de este sencillo acto, pero muy significativo, le transmite a ellos una enseñanza, que el poder y la autoridad no deben utilizarse para servirse, sino para beneficiar a los otros. ¿Qué nos enseña hoy a nosotros el rito de la humildad?
Hay muchas lecciones que podemos extraer del rito de la humildad, pero indudablemente la más importante es seguir el ejemplo que Jesús nos dio, quien siendo la majestad del cielo, no titubeó en ningún momento para venir a humillarse delante de quienes debieron haberlo servido. Hermano y amigo, espero que en el día de hoy el servicio que le ofrezcamos a Dios a través de servirle a nuestro prójimo sea sea motivado por un amor genuino a nuestro Padre Celestial, quien nos amó primero. Para el día lunes 2 de diciembre, el título de nuestra lección es Ciertamente volveré. Leamos Juan capítulo 14 a partir del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? La evidencia textual nos indica que estas palabras fueron dadas por Jesús inmediatamente después de la Cena del Señor, o por lo menos están dándose dentro del contexto de la Cena del Señor. Esta es una gran diferencia que vamos a encontrar entre los relatos sinópticos y el Evangelio de Juan. En los relatos sinópticos no se dice absolutamente nada de este diálogo que Jesús sostiene con sus discípulos en los que se está despidiendo. Los relatos sinópticos simplemente presentan el acto de la Cena del Señor, el acto de la toma de la Pascua y el cambio de la Pascua a la Cena del Señor. Pero Juan va más allá y establece un diálogo que hay entre Jesús y sus discípulos, diciéndoles más o menos lo siguiente: yo sé que ustedes se van a sorprender con lo que les voy a decir, pero yo debo morir. Esto ya Jesús se los había dicho anticipadamente a los discípulos. Y para contrarrestar los temores que estas palabras generaran en la mente de los discípulos, Jesús les dice, pero no se turbe vuestro corazón. Es decir, a pesar de todo lo que yo les estoy diciendo, a pesar de que va a haber guerras, va a haber esto, va a haber lo otro, que yo voy a morir, por favor, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo voy al cielo, yo voy a mi Padre, yo voy otra vez a encontrarme con aquel que me envió. Y quiero decirles que si yo me voy a prepararles moradas. Esto es diciente, queridos. Jesús no está diciendo que Él va a crear, Él no va a edificar moradas, Él va a preparar moradas. Estas moradas ya existen en el palacio celestial, pero deben ser adecuadas para nosotros. Ahora bien, ¿en qué se basa nuestra confianza del segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo? Increíblemente se basa en la muerte de Jesús. La segura esperanza del segundo advenimiento de Jesús se fundamenta en la absoluta seguridad de su muerte real e histórica. La muerte de Jesús quedó documentada, incluso dentro de la historia secular. Por eso hay una íntima relación entre la muerte de Jesús y su segunda venida. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 vincula la cena del Señor con la segunda venida de Jesús. Dice así: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esta declaración paulina está en perfecta armonía con lo que Jesús está diciendo. Acaba Jesús de terminar la cena del Señor, o por lo menos Jesús está tomando la Pascua con sus discípulos, y mientras toman la Pascua Jesús está dialogando con ellos, les está diciendo lo que Juan está exponiendo, y por esto se genera un vínculo entre la muerte de Jesús y su segunda venida. El contexto de Juan 14 es la continuación de la cena del Señor. Para nosotros esto es muy interesante. La cena del Señor que tomamos con cierta regularidad debe siempre apuntar al segundo advenimiento de Jesús. No es solamente para conmemorar la muerte de Jesús, que también lo es, sino para tener certeza de que así como Él murió, como Él resucitó, como Él ascendió, así vendrá para tomarnos a todos y llevarnos por siempre a la patria celestial.
Para el día martes 3 de diciembre, el título de la lección es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está utilizando tres palabras. Camino se dice en griego hodos. Verdad se dice aletheia. Y vida ya sabemos que se dice zoe. ¿Por qué Jesús utiliza esta triple expresión? La razón es la siguiente. Leamos capítulo 14 de Juan a partir del versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le formula a Jesús una pregunta lógica y es, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás está preguntando como si él fuese un caminante que necesita una dirección. Pero Jesús no le dice una dirección, Jesús le muestra quién lo puede llevar, que esa es una gran diferencia. No es lo mismo dirigirse a una dirección con lo que te dicen, no es lo mismo buscar una dirección con las indicaciones que te dan, a que alguien te lleve directamente allá. Esa es la respuesta que Jesús le está dando a Tomás. Yo no necesito indicarles cómo llegar al cielo. Yo soy quien los voy a llevar al cielo, porque yo soy el camino. No hay otra forma de llegar al cielo. Entonces, como ustedes no pueden llegar al cielo, yo los voy a llevar, porque yo soy el camino. Y esa es la razón por la cual Jesús vendrá por nosotros. Porque no hay manera como el ser humano pueda conducirse hasta la patria celestial. Jesús no solo nos muestra el camino, que es Él, no solo nos muestra la manera correcta como se debe vivir para poder ser candidatos al reino de los cielos, sino que Jesús nos lleva hasta el cielo. Cumple dos funciones. Nos muestra cómo llegar y nos lleva al lugar. Esta es una gran bendición. La segunda palabra que Jesús utiliza es aletheia, es decir, la verdad. En estos tiempos donde pululan una cantidad de sistemas filosóficos, moralistas, éticos, etc., algunas personas creen que la verdad es una descripción filosófica y efectivamente así lo ha sido. Desde Platón, René Descartes, el mismo Immanuel Kant, el mismo Friedrich Hegel, entre otros, han tratado de explicar qué es la verdad. En las Escrituras nosotros no vamos a encontrar ninguna verdad absoluta, ninguna verdad relativa, ninguna verdad objetiva, ninguna verdad subjetiva. En la Biblia vamos a encontrar al autor de la verdad. Y por eso Jesús dice, yo soy el Hodos, el camino, ya lo expliqué. Ahora va a hablar acerca de la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y la única persona que puede ser absolutamente veraz es Jesús. Ningún otro credo religioso puede tener semejante acerto. Ninguno. Ni los musulmanes, ni los budistas, ni hinduistas. Ninguno de ellos puede señalar que su fundador es Dios, murió y rescató a la humanidad y nos trazó una vida absoluta de perfección. El único que puede ostentar este título es Jesús, porque Él es Dios. Y en Dios no existe el mínimo asomo ni de engaño ni de mentira. En contraposición, vamos a encontrar que Satanás es el padre de mentira. De allí que en la Biblia solo existan dos palabras, verdad o mentira. No una verdad a medias, una verdad absoluta, porque Dios no miente. Tenemos a Dios o a Satanás. Cualquiera que sea la decisión que nosotros tomemos, cualquiera que sea la conducta que nosotros manifestemos, vamos a estar dentro de estas dos opciones. O decimos la verdad y seguimos a Jesús, o decimos la mentira y seguimos a Satanás. De todas maneras, es muy reconfortante saber que seguimos a alguien que nunca miente y que siempre dice la verdad. La tercera palabra que dice Jesús es la vida, y apenas es lógico. Él es el creador de todos nosotros. Cristo trajo a la existencia todo cuanto existe, y Él es quien sostiene la vida. Tu vida y la mía depende de Dios.
A mí me parece muy curioso que cuando uno va a descansar, que se acuesta, se tira en la cama, dicen algunos que no se duermen, sino que se desmayan del cansancio. ¿Quién conserva la vida de nosotros cuando estamos profundamente dormidos? ¿Quién la conserva? ¿Acaso somos especialistas en la conservación de nuestra existencia? No, porque estamos tan inconscientes en el momento cuando estamos profundamente dormidos que no nos damos cuenta de los peligros que existen a nuestro alrededor. Tampoco controlamos las funciones vitales de nuestro cuerpo. Eso lo hace Dios por nosotros. Por ello, cada mañana que tú te levantes, dale gloria a Dios, porque si estás con vida es porque Dios ha considerado darte una nueva oportunidad para que sigas preparándote para el encuentro que sostendrás con Él cuando Cristo vuelva por segunda vez. Para el día miércoles 4 de diciembre, el título de la lección es Yo soy la verdad. Esta es una de las 7 declaraciones que Jesús dio. Yo soy la verdad. Cuando Él usa esta expresión, yo soy, acordémonos que es una declaración que en la Biblia solo se aplica a Dios. Por lo tanto, cuando se dice yo soy en griego, ego eimi, quiere decir que la persona que está emitiendo ese concepto es el único que puede decir esto porque o no muere, o no cambia, o es absolutamente cierto. Y por esto se aplica a Jesús. La verdad en los tiempos de Jesús era muy subjetiva. Los rabinos trataban de decir la verdad, pero mentían, porque nunca puede un hombre hablar absoluta verdad si no traiciona algo de su propio ser. Y normalmente los seres humanos tratamos de defendernos, tratamos de protegernos, tratamos de mostrarnos como nos interesa que nos vean. Pero cuando Jesús llega y comienza su ministerio público, los escribas, los fariseos, los sacerdotes y todos estos que formaban parte de la clase gobernante, de la élite de la sociedad judía, no salían de su asombro al ver cómo un hombre tan sencillo llamaba tanto la atención. Es que Jesús no solo decía ser la verdad, su vida, su enseñanza, su comportamiento indicaba una persona perfecta. No se equivocaba. Jesús nunca se equivocó. Jamás dijo un concepto que no se pudiese demostrar. Jamás dijo algo que fuese en contra de la revelación. Sus actos mismos decían públicamente que en él había una naturaleza superior. La verdad, hermanos, no es un concepto. En la clase de ayer decíamos que desafortunadamente en estos tiempos se habla de verdades relativas o de verdades absolutas o de verdades subjetivas o de verdades objetivas. Voy a permitirme leer algunas declaraciones que se dicen. Una verdad es considerada objetiva en los tiempos actuales cuando no depende de las experiencias, de las creencias u observaciones de cada individuo en particular, sino que existe independientemente de que se la conozca o se acepte. Y colocan un ejemplo, el conocimiento científico. El conocimiento científico para algunos es palabra de Dios, pero no puede ser así, porque es el hombre, el finito hombre, el voluble, el cambiante hombre, quien está detrás de la investigación de algo. La verdad en este caso, absoluta u objetiva, sería el sol, sería el agua, sería cualquier objeto de lo que está creado, sería ¿quién creó esto? Y vamos a conducirnos finalmente, nos guste o no, a un ser que creó esto. Por esto la verdad otra vez va direccionándose a Dios. Otra declaración que encontramos, la verdad subjetiva, es cuando basa su fundamento y su existencia en el individuo que la formula. Y en este caso sería una teoría. Digamos, Darwin originó una teoría acerca de la selección natural de las especies. Esta teoría dio paso para incrementar aún más el concepto de la evolución natural del ser humano. ¿Es esto verdad? Es una verdad subjetiva. ¿Por qué? Porque depende de quién la tome. Otro concepto que se habla, la verdad absoluta. La verdad absoluta. La verdad absoluta es
todo verdadero conocimiento independiente del contexto histórico o de la cultura. Esto es lo que para la gente es la verdad absoluta. Y la verdad relativa son aquellas ideas que se consideran verdaderas según tu punto de vista. Esto es lo que en el tiempo actual se habla de las verdades. Pero en las Sagradas Escrituras la verdad no es un concepto, no es una construcción teórica, es una persona. Y esa persona se llama Jesús. La verdad, es decir, nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro autor, puede compararse con el mundo, porque el sol ilumina a todo el mundo. Pero, ¿qué harás tú con el sol? Para algunas personas, el sol es molestia para su piel. Para otros, es problema para su retina. ¿Jesús te genera algún problema a ti? ¿Creer en Jesús te causa problemas? ¿Te molestas por creer en Jesús? Pienso que por medio de Jesús es que la vida de nosotros adquiere un significado muy diferente. Hoy te invito para que aceptes a Jesús no solo como el Salvador de tu alma, sino que lo aceptes como la verdad, esa verdad que requerimos en un tiempo donde la mentira se ha vuelto verdad. Para el día jueves 5 de diciembre, el título de nuestra lección es Las Escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, las Sagradas Escrituras van a desempeñar un papel importante. Vez tras vez, Jesús va a hacer uso de las Sagradas Escrituras para demostrar la veracidad de todo lo que hace y todo lo que dice. En el capítulo 5, a partir del versículo 38, leemos lo siguiente. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo me permito hacer una traducción con base en lo que el texto griego nos presenta. Para ellos, es decir, para los que vivieron en el tiempo de Jesús, la traducción es escudriñáis. ¿Por qué? Porque están en tiempo presente. Jesús les está diciendo y les está reconociendo a quienes hablan con Él que efectivamente ellos estudian la Biblia, las Escrituras conocidas en la época. Jesús reconoce eso. Y para nosotros hoy, Jesús nos aconseja, escudriñad las Escrituras. Es decir, para los del tiempo de Jesús les decía, ustedes escudriñan y se dan cuenta que las Escrituras hablan acerca de mí. Y para nosotros hoy Jesús nos recomienda y nos aconseja, escudriñad las Escrituras. Porque la única forma de llegar a la verdad es a través de la palabra de Dios. No existe un libro mejor que la Biblia, hermanos. Los libros de las grandes religiones contemplan asuntos morales, son reflexiones a partir del hombre. Pero la Biblia no son reflexiones del ser humano, son revelaciones que Dios está dando al ser humano. Por esto, Jesús se esfuerza en enseñarnos a nosotros que leamos las Sagradas Escrituras. No es correcto que usted se ponga a leer libros de hombres tratando de llegar a la verdad. No cuestiones las Sagradas Escrituras. No la cuestiones. Cuestiona todo lo que los otros hombres hayan escrito. Cuestiona toda la producción literaria, científica de los seres humanos, pero no cuestiones la palabra de Dios. A medida que tú cuestionas la Biblia, empiezas a andar en un camino descendente que te va a llevar al agnosticismo. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Eso fue lo mismo que hizo con nuestros primeros padres. Hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. En el tiempo actual, tienes que pensar que la Biblia no es un texto común y cualquiera. No es un libro de ciencia. Como dice nuestro autor, la Biblia no explica cómo se divide el átomo. La Biblia tampoco explica cómo se debe hacer una cirugía cerebral. La Biblia no explica qué tipo de cepillo debes tomar o comprar para peinarte. No, la Biblia no explica esto. La Biblia está dada para que nosotros entendamos que tenemos un camino a seguir. La Biblia cumple un papel importante para conducirnos a los pies de Jesús. La Biblia nos muestra cómo fue que Cristo vino a enseñarnos. Por esto es tan importante que todos los días bebamos y comamos de la palabra de Dios,
porque nos va a dar la fuerza, las energías para poder seguir adelante en el camino que nos llevará a la patria celestial. Hemos llegado a la conclusión del estudio de esta semana y para hoy viernes 6 de diciembre el título de nuestra lección es Para meditar, para estudiar, para reflexionar. Permítame compartir la última de las lecturas que encontramos en la lección de esta semana. Cuando Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo", estaba en el atrio del templo especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de la cabaña. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Noten ustedes lo importante que era para el judío el templo, lo importante que eran estas celebraciones. Continuamos. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo, "Yo soy la luz del mundo". Hermano y amigo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Ilumina Jesús la senda de tu vida o tu vida está siendo guiada por otra guía? Ojalá y nosotros permitamos que nuestro Señor, a través del estudio de sus Escrituras, podamos ser guiados por Él. Permitamos que Jesús nos guíe al camino de la verdad. No seamos tercos, no seamos obstinados. Como dijo Dios al pueblo de Israel en tiempos de Moisés, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Te agradezco por habernos permitido entrar a tu hogar a través de este video. Permita el cielo que lo puedas compartir. No te olvides de darle like al video. Nos vemos la próxima semana. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Señor te acompañe y que podamos ser guiados por su palabra. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de haber estudiado tu palabra. Permítenos vivir bajo esa luz. Permítenos ser guiados por tu verdad y ayúdanos a vivir para ti. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que han contemplado este video, que han oído la lección. Ratifica estas verdades en su mente y ábreles el entendimiento para que te acepten como su Salvador aquellos que aún no lo han hecho. Gracias por escucharnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La lección para la próxima semana lleva como título El Padre, el Hijo y el Espíritu. Muy interesante. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Bendiciones.